Voy a estar tosiendo mucho porque los alergias me están actuando mucho últimamente. Entonces, más que espero que sí puedo seguir hablando porque a veces me choca mucho. Pero vamos a continuar con 1 de Corintios. Vamos a estudiar hoy solamente dos versículos el día de hoy. No puedo creer que cada vez que ando estudiando este libro, como que voy, ¿cómo se puede decir? Predico menos versículos cada vez. La primera vez prediqué sobre 9 versículos, después 5, después 3 y ahora 2. Entonces me da un poco miedo. No quiero llegar a predicar textual, pero solamente el día de hoy vamos a estar viendo solamente dos versículos 13 y 14. Los voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. 1 Corintios 2, 13 y 14. Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estos son los dos versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana, damos gracias a Dios por el estudio que vamos a tener, te pido Dios que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender esta enseñanza, lo que nos quieres tratar de decir con estos dos versículos. Te pido que nos ayudes y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, si recuerdan, la semana pasada vimos que Pablo nos quiso demostrar que las enseñanzas que él daba a los hermanos, o sea, no solamente a los hermanos de Corintios, sino también a los hermanos de otras iglesias, él quiso demostrarles, o demostrar hasta nosotros mismos, que Dios fue la persona quien les reveló las enseñanzas bíblicas por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que es el maestro principal de cada creyente de poder entender las enseñanzas de su palabra, o las enseñanzas de la Biblia. Pablo y los demás apóstoles y maestros nunca dependían de la sabiduría humana para poder entender las enseñanzas de Dios, o en otra palabra, las enseñanzas espirituales. Los apóstoles siempre dependían del Espíritu Santo. Eso lo vimos en los versículos del 9 al 12. El Espíritu Santo es la persona quien está revelando las cosas espirituales a nosotros, a los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo igual nos dice en Juan 14, 26 que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los cristianos, los que han aceptado el mensaje de la cruz, porque recuerdan, desde el capítulo 1, versículo 10 y adelante, hemos visto de que el mensaje de la cruz, el de Jesucristo crucificado, tenía poder. Entonces las personas que han aceptado este mensaje, que han aceptado a Cristo en sus corazones, obviamente Dios les revela o les enseña las enseñanzas que Él tiene para el creyente. No es la sabiduría humana que los hace revelar, o sea, mira, usted es pecador, necesitas un redentor, y ese redentor es Jesucristo. Las cosas del mundo no es que nos enseña esos tipos de cosas. Hemos visto durante toda esa serie sobre las filosofías e ideas que tiene el mundo. Eso no nos puede llevar a la salvación. Solamente Dios nos puede revelar las cosas espirituales. Eso básicamente fue lo que vimos en los versículos 9 al 12. Entonces tenemos que recordar que nosotros no deberemos depender de entender las enseñanzas bíblicas con nuestro propio esfuerzo. Porque es lo que muchas personas también tratan de hacer. Me llegó una idea de cómo dice ese versículo. Entonces tal vez significa esto. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Porque muchas veces sacamos fuera de contexto el versículo y perdemos la enseñanza verdadera de ese versículo. Por eso es muy importante de depender del Espíritu Santo para enseñarnos las enseñanzas verdades de la Biblia. No nuestras propias ideas, no nuestros propios sentidos, o sea, nuestros sentidos humanos, o sea, como el oído, el ojo, nariz, el toque, todo eso, no podemos depender de eso para poder entender las cosas de Dios, sino necesitamos el Espíritu Santo que Él mismo nos llegue a enseñarnos. Entonces, básicamente, eso fue
lo que Pablo quiso decir a todos los hermanos, tanto los hermanos de 1 de Corintios, a los hermanos de las otras iglesias que él fundó, y hasta el día de hoy él nos está enseñando a nosotros por medio de estas cartas que estamos viendo hoy. Entonces esa es la enseñanza que Pablo quiso dar, los versículos del 9 al 12. Pero en ese día vamos a ver sobre una palabra que la verdad sí es de para mí sí es de suma importancia. ¿Okay? Esta en nuestra vida cristiana. Tal vez usted no lo ha pensado mucho en cómo se puede usar esta palabra que vamos a estar estudiando en ese día. Y sí llega a ser muy importante en la vida cristiana porque es la manera que podemos distinguir las cosas espirituales. Entonces, en esa enseñanza, esta palabra sí es de mucha importancia. La palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy es discernir. Esa palabra, en esos dos versículos que estudié, esta palabra discernir se me hizo muy, muy interesante. Esta palabra viene del griego krino, la cual significa juzgar, evaluar o examinar. Esta palabra es algo que no muchos cristianos hoy en día ponen atención. Esta palabra se usa mucho cuando se habla sobre el don del discernimiento de espíritus, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. La cual en ese versículo la palabra griego es diacrisis, pero viene de la palabra griego krino. De hecho, la palabra que vamos a estar estudiando hoy, más adelante, es anacrino. Es anacrino, pero esas dos palabras, diacrisis y la palabra anacrino, viene del griego krino, que significa juzgar, evaluar o examinar. Entonces hace muy interesante, por eso es muy importante de estudiar el idioma original de la Biblia. Porque muchas palabras se traducen, pero se puede confundir durante la traducción. Cuando ya vemos, o más bien ya estudiamos la palabra original, ya tiene más sentido, o el contexto está más completo a lo que los maestros o los apóstoles nos quieren enseñar con sus libros. O más bien lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces por eso es muy importante, por eso había dicho de que entender la palabra discernir sí es importante. Y lo vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cristiana. Ahora, entonces, lo vamos a ver más adelante, pero en 1 Corintios 12:10 habla sobre que es un don de Dios y es el hecho de poder evaluar o examinar si realmente una persona es salva. El don de discernir de espíritus básicamente es un don que Dios da al creyente. Ese don no sé si han notado, hay personas que realmente pueden llegar a examinar a una persona y ver que está diciendo cosas muy raras. Está diciendo cosas que como que, no sé, eso suena un poco raro. Hay personas que lo pueden notar y otras personas, yo no soy de esos, que le tienen 100% de confianza a otras personas. Yo no puedo observar esas palabras o esas acciones que algunas personas hacen. Yo no lo puedo hacer. Yo puedo admitir que yo no tengo ese don de discernimiento de espíritus, porque yo tengo 100% de confianza en las personas. Obviamente ya después, cuando me muestran desconfianza, pues obviamente ya tengo que actuar con eso. Pero yo no tengo ese don de discernimiento de espíritus. Pero se usa la palabra diacrisis para explicar a eso se le está refiriendo de examinar o juzgar a otras personas. Examinarlos, evaluarlos, si realmente esas personas son salvos o no. Eso es un don que Dios da. Entonces, la palabra diacrisis es un don de examinar a las personas si es salva y si su mensaje es realmente palabra de Dios. No todos los cristianos tienen ese don. El Espíritu Santo es quien se lo da a tal persona. Luego veremos sobre este tema ya cuando lleguemos al capítulo 12. Porque estamos viendo toda la serie de 1 Corintios, entonces vamos a ver esta palabra de discernimiento de espíritus o esta palabra de diacrisis cuando llegamos al capítulo 12, versículo 10. Pero lo que veremos hoy será de evaluar o examinar las enseñanzas del Espíritu Santo. No se está refiriendo a personas, pero que está refiriendo a las enseñanzas de su palabra. Eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Entonces, básicamente, había mencionado que está diacrisis y está anacrino. Lo que vamos a estar viendo hoy es la palabra anacrino. Pero antes, cuando llegamos al versículo 14,
El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la primera parte del versículo, el apóstol Pablo nos recuerda que las cosas que él enseñó, o las cosas sobre que él habla, no las encontró con su propio esfuerzo, o sea, hablando con sentidos humanos, oído, ojos, el sentir, el olor, cosas así. No se está refiriendo a eso, sino que las cosas que él enseñaba eran por el Espíritu Santo. Ahora, un comentario se me hizo muy interesante lo que él dijo sobre que la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, la idea que él dio, se me hizo muy interesante ver desde ese punto de vista sobre la Biblia, es que, como había mencionado, hay traducciones de la Biblia. Hay muchas traducciones de la Biblia. Pero lo malo es que el hombre ha llegado a tal grado que cuando ellos tratan de traducir la Biblia, lo hacen de una manera cuando les conviene más para ellos. Si realmente ponen atención a algunas traducciones más modernas, muchas veces se pierde mucho el sentido de ciertos versículos. Se pierde mucho. Porque están tratando de acomodar la palabra de Dios a su manera, porque ellos dicen, es que es más fácil de verlo así. No, se pierde mucho. Recuerdo una vez estaba hablando con una persona sobre una traducción, se me olvidó cómo era la traducción, es una nueva que no había escuchado. Pero básicamente, ese versículo, que yo no recuerdo cuál versículo era, pero habla sobre que Jesucristo fue, ¿cómo dice? Se me olvidó, lo había escrito acá y se me olvidó. Habla sobre el versículo de que dice que Jesucristo se hizo pecado, o algo así. Entonces Jesucristo se hizo pecado. Pero esa Biblia traducción dice que Jesucristo pecó. Lo hizo ver o entender de esa manera. Entonces, cuando hay traducciones, cuando las personas llegan a usar sabidurías humanas para enseñar las cosas espirituales, se puede ver claramente que las enseñanzas verdades se van a perder. Se pierden con la traducción. Entonces, eso es lo que pasa. Si realmente comienzan a leer o ver los versículos de Biblias traducidas ya hoy en día, se pierde mucho. De hecho, en nuestra misma, la Reina Valera que nosotros vemos, se pierde a veces mucho el contexto, como vimos ahorita. El discernir y discernimiento del Espíritu. Usan dos palabras diferentes. Tenemos anacrino y diacrisis, lo cual los dos vienen de crino, pero obviamente con el prefijo lo cambia el sentido de lo que está hablando en ese versículo. Igual lo vamos a ver con el hombre natural, en el versículo 14, lo vamos a ver más adelante. Es muy interesante cómo es que estas palabras, a cambiar el prefijo de las ciertas palabras en griego, ya puedes entender a quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo. Pero cuando los hombres usan palabras humanas para poder traducir o enseñar la enseñanza de Dios, se pierde toda la verdad. Y es peligroso, porque si no enseñas la verdad como Dios lo ha mandado, puedes mandar a la gente al infierno. Y eso va a ir sobre tu cabeza. Por eso, nosotros, gracias a Dios que Dios nos ha dado un Biblia en español. Le damos gracias a Dios por eso. Pero siempre es importante también regresar al texto original para poder entender lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Por eso, la segunda parte del versículo dice, sino que las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A mí me gusta mucho esta segunda parte del versículo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa frase de la Biblia es muy importante de conocer. Ahora, hay varias personas que dicen que Pablo se refería a este pasaje diciendo que él enseñaba las cosas espirituales con las personas que ya han sido santificados. O sea, que ya son salvos. Entonces, cuando Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, muchos dicen que Pablo está enseñando las cosas espirituales a personas espirituales. Eso dicen algunas personas, unos eruditos de la Biblia. Otra postura dicen que Pablo se refería a que las enseñanzas que él siempre enseñaba eran comprobadas de otra parte de las Escrituras. Entonces son dos posturas. Unos dicen que Pablo se refería a que
Él enseñaba cosas espirituales a hombres espirituales. Otros dicen que no. Se está refiriendo que las enseñanzas que él estaba dando se podían comprobar en otras partes de las Escrituras o en otras partes de la Biblia. Ahora, eso es mi postura. Yo tengo que aclarar, eso es lo que yo pienso. Yo estoy de acuerdo con los dos. Ahorita voy a explicar por qué estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que esos, el 13 y el 14 van a la mano si lo ven las dos posturas. Dice, ahora, porque yo tomo las dos posturas porque la mejor manera que nosotros podemos saber que la Biblia está hablando de una verdad es comparando otras partes de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el desierto, cuando era tentado por el diablo en el capítulo 4, no hablaba con palabras humanas. Aunque era Dios y fácilmente él podía decirle a Satanás las palabras que él quiso decirles. O decirle, más bien, no decirles, decirle. Lo quiso decir a Satanás, pero no. Sino que él se defendía con palabras del Antiguo Testamento. Lo cual deberá demostrar a nosotros, creyentes, que cuando llegan a ideas o filosofías o sabidurías humanas del mundo, tenemos que defendernos no con ideas que nosotros pensamos, es que yo pienso que este versículo dice así. No, debemos de defendernos con la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoráis. No. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron sus ángeles y le servían. Entonces, obviamente, cada vez que el diablo trataba de intentar a Jesucristo hacer algo para su provecho, o sea, provecho del Señor Jesucristo mostrando que era Dios, pues obviamente el Señor Jesucristo no se negó. Él se defendió con escrituras. Si se fijan, cada vez que él hablaba con Satanás, él usó escritura. No usaba sus palabras, aunque era Dios y fácilmente pudo hacerlo. Pero no lo hizo así, para ser ejemplo para nosotros. Él se defendió con escritura. No dijo nada más que escritura. Entonces, cuando llegan enseñanzas, cuando los predicadores llegan a enseñar verdades de la Biblia, es muy importante que nosotros ponemos atención y comencemos a estudiar nosotros esas enseñanzas o esos versículos que él predicó. Porque puede ser, pues somos humanos, los predicadores somos humanos y nos podemos equivocar. Por eso es muy importante que tenemos, la chava dijo eso sobre esa enseñanza, ¿es verdad? ¿Cómo vas a saber? ¿Vas a esperar que alguien más diga otra cosa? ¿O otra persona diga otro? Tal vez se va a confundir aún más, porque eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto. Unos predicaban esas enseñanzas, pero después llegó, Pablo enseñó algo, después llegó Apolos y enseñó lo mismo, pero ellos escucharon diferente, y después llegó Pedro y predicó lo mismo, pero la gente escuchaba de otra manera, porque las diferentes maneras que ellos enseñaban. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esas personas hablaban lo mismo y de una verdad? Pues una vez el versículo final dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Viendo los versículos, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo fueron sacados del Antiguo Testamento. Y podemos ver esos versículos.
Si tienen Biblias de referencia, ahí al lado dice dónde los acoge nuestro Señor Jesucristo. Igual pasó con los apóstoles. Después del día de Pentecostés, cuando ya comenzaron a predicar sobre el Evangelio, muchas veces en sus enseñanzas fueron citados del Antiguo Testamento o de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no usaban palabras humanas o sabiduría humana para enseñar el Evangelio, sino enseñaban conforme lo que Jesucristo les había enseñado o lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Ellos estaban acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando una persona esté aquí enfrente, que esté aquí en el púlpito y les enseña una verdad bíblica, ustedes tienen que probarlo. ¿Cómo? Ustedes tienen que enseñarlo. Ustedes tienen que estudiarlo por su cuenta. Ustedes tienen que ir a releer ese pasaje con cuidado, o sea, estudien lento. Toma su tiempo para leerlo. Lean ese pasaje, estudia ese pasaje, buscan la manera de buscar el original para ver si dice lo que el predicador dijo es cierto o no. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así comprobamos que las verdades son verdad o son mentira. Yo creo que por eso Pablo después del capítulo 12 dice que es un don de discernimiento de espíritus. Porque va a haber gente que los va a engañar. Muchas personas engañaron a los hermanos de la iglesia de Corintio porque no estudiaron y no comprobaron las escrituras con otros pasajes. Pasa. Por eso decía en la introducción que es muy importante esta palabra discernir. Es de suma importancia y muchos cristianos solamente lo leen. Discernir espiritualmente, discernimiento. Nomás lo leen y ahí está ahí, solamente lo leen. No estudian esta palabra, la importancia de esta palabra de discernir las escrituras. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es necesario de saber sobre la palabra discernir en la introducción. Porque aunque lo veremos en el siguiente versículo, pero es necesario hablar sobre la palabra crino aquí. Muchas veces hay cristianos que escuchan una enseñanza de un predicador, muchos de nosotros simplemente lo creemos. Sí, porque muchas personas solamente vienen a la iglesia, escuchan al predicador y regresan a sus casas y hasta ahí, hasta el siguiente servicio. No estudian, no disciernen las cosas espirituales. No disciernen si las palabras que el predicador dijo si son verdad o no, simplemente lo creen. Y tal vez dijo un error. Y por causa de ese error llegan ideas humanas y llegan ideas que puedes mandar a personas al infierno. Puede pasar. Es una posibilidad. Por eso es importante de estudiar la Biblia, discernir. Muchas veces solo escuchamos, pero nunca llegamos a estudiar tal enseñanza en nuestras casas para ver si lo que el predicador enseñó realmente es bíblico o no. Cuando esto pasa, cuando las personas no disciernen las enseñanzas del predicador, cuando esto pasa, es cuando los versículos llegan a ser sacados de contexto. Y esas enseñanzas llegan a ser tan importantes que cuando se los enseña lo que es realmente o la significación verdad del contexto, no la quieren aceptar. Entonces, cuando las personas no llegan a discernir las cosas de la Biblia o no lo estudian por su propio ellos no lo estudian, y solamente creen las palabras que hace el predicador, esas enseñanzas, que muchas veces son erróneas, cuando esas enseñanzas que el predicador hace, llegan a ser tan importantes que ellos mismos lo comienzan a hacer como un mandamiento. Uno de los mandamientos muy importante. Y lo que pasa es que cuando una persona que ya realmente ha estudiado, realmente ha visto el texto en su idioma original, y lo trata de enseñar a esa persona, la persona va a ser arrogante y no va a querer aceptar esa verdad. Ese es el peligro. Por eso Pablo nos dice vez tras vez estudiar la palabra de Dios, discernirlo, porque tienen que estudiarlo y el mismo Espíritu los va a enseñar lo que la Biblia dice. Eso es un peligro. Pero hay otro peligro. Okay. Bueno, por eso es muy importante que aplicamos la palabra crino, porque otra vez, la palabra significa evaluar, examinar. Entonces, cuando llegamos a escuchar una
enseñanza de un predicador, es importante que llegamos a examinar o evaluar si lo que ese predicador realmente está predicando es verdad o no. Cuando hacemos esto, primero, tenemos que el predicador si estudia y si habla sobre enseñanzas bíblicas. Segundo, nosotros estaremos creciendo más maduros en nuestra vida cristiana, que cuando llega un incrédulo y trata de confundirnos, no lo va a lograr. Entonces, la primera cosa que pasa cuando realmente llegamos a discernir la palabra de Dios o la enseñanza del predicador, pues obviamente dos cosas pasan. Primero, van a saber si realmente lo que está predicando es verdad o no. Si no es verdad, pues obviamente vamos a dudar de que esa persona es no salva. Vamos a poder discernir el espíritu, si realmente es una persona salva o no. Es lo primero. Lo segundo es que cuando llegamos a estudiar la Biblia y llegamos a discernir la Biblia, pues obviamente los incrédulos van a tratar de meter sus ideas, sus filosofías, sus sabidurías humanas a nosotros, pero no lo van a lograr. Porque al estudiar la palabra de Dios nos llegamos a llenarnos del Espíritu Santo y tenemos una convicción tan grande que no vamos a confundirnos o no vamos a tener duda sobre las cosas que los mundos nos están tratando de ofrecer. Así pasó con el Señor Jesucristo en el desierto. Son cosas que realmente Él pudo aprovechar. Las decisiones que el diablo le dio a nuestro Señor Jesucristo fueron cosas que realmente pudo aprovechar. Pero ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con Él y estaba lleno del Espíritu Santo porque sabía las Escrituras. Y Él fue ejemplo para nosotros. Entonces son dos cosas que pasan. Entonces llegamos a crecer. Y el creyente tiene todo derecho de juzgar al predicador. Tiene todo derecho. Tiene todo derecho de examinarlo, de evaluarlo. Vamos a ver, primero de Juan 4. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, con ese versículo en 1 de Juan 4:1 nos dice claramente que el cristiano tiene todo el derecho de juzgar al pecador, de examinar sus palabras y de evaluar su vida, si realmente esa persona es de Dios o no. El cristiano tiene todo ese derecho. Ahora, recuerden, sí hay otro peligro. Que dice, ahora, quiero estar claro a decir que aunque los cristianos son capaces de aprender la Biblia porque tienen el maestro principal en ellos. Sí, el Espíritu Santo está en nosotros. Es el maestro principal. No quiere decir que no es necesario tener maestros, o más bien llegamos a menospreciar a predicadores. Porque eso pasa también. Muchas veces con todos los estudios que llegamos a tener de la Biblia, llegamos a olvidar el amor hacia otros predicadores o otros maestros y llegamos a menospreciarlos. Ya no estamos mostrando amor. Entonces eso es otro peligro, porque puede tener ese peligro de que al estudiar la Biblia vamos a aprender más y más, y eso es claro, eso es obvio. Al estudiar la Biblia vamos a aprender más y más. Pero puede llegar que llegamos a menospreciar a otros predicadores. Tenemos que recordar que los predicadores y maestros son importantes porque Dios también los ha revelado enseñanzas que nosotros aún no. Se hace muy interesante cómo es que mi mentalidad es muy diferente a nuestro pastor, a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Mara, a nuestro hermano Víctor, a nuestro hermano César. Todos los predicadores pensamos diferentes. Y muchas veces pasa que cuando llegamos a estudiar, pregúntale a los predicadores, ¿cuántas veces nos hemos quedado atorados en un versículo? Y nos estresamos y nos frustramos porque, no, es que no lo entiendo. Cuando vas a otro predicador y te lo explica, dice, no puede ser. ¿Tan fácil? No. ¿A poco? No. Entonces, eso pasa. Muchas veces llegamos a quedarnos en un versículo, quedamos frustrados, pero el otro predicador, Dios se lo ha revelado de otra manera. Y nos enseña a nosotros. Y hemos tenido más entendimiento, una enseñanza más verdad. Pues no hay que menospreciar a los predicadores o maestros, es necesario. No solamente porque nos ayudan, sino que así Dios los instruyó. No me he perdido esto. Ellos son instrumentos que Dios usa para enseñarnos
a otros cristianos sobre las enseñanzas bíblicas. Dios lo ha instituido para ayudar el crecimiento de la iglesia. Por eso nosotros estamos aquí en público, en frente de ustedes, enseñándoles lo que las Escrituras están diciendo. Y así Dios lo mandó. Dice, vamos a ir a Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No hay que menospreciar a los predicadores, aunque ustedes tienen maestro principal en sus vidas. Por causa de eso tienen toda la capacidad de aprender las enseñanzas profundas de la Biblia. No hay que menospreciar a los maestros y a los predicadores. Tal vez la manera en que ellos hayan estudiado la Biblia es algo más simple que la de usted, pero un pensamiento que él tiene te va a ayudar aún más para entender la profundidad de un versículo. Versículo 14. Tengo 10 minutos. 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En el principio del versículo 13 dije que había dos posturas sobre la frase acomodando lo espiritual a lo espiritual. Había dicho que unos dicen que Pablo se refería que todas las enseñanzas que él enseñaba fueron solamente para los santificados, o sea, los salvos. Bueno, o sea, que yo había dicho de que una postura es que Pablo enseñaba las cosas espirituales a personas espirituales. La otra fue que pues, las enseñanzas bíblicas se comprueban con otras escrituras bíblicas. Esas son dos posturas. Yo dije que yo tomaba de los dos, porque sí es importante los dos. Aquí lo podemos ver claramente. Dice, y lo cual yo estoy de acuerdo con esto también, porque comenzando este versículo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pablo divide a los hombres en tres clases. Y eso es muy importante, por lo cual otra vez tenemos que estudiar las palabras originales. Porque con un prefijo, ¿sí dije eso bien? Prefijo, puede tener mucha importancia en el significado de la palabra. Una vez más, Pablo durante la Biblia, él usa hombre, el hombre natural. Pero hay tres divisiones del hombre natural. Una es sus chicos. Eso significa de los sentidos, sensual o animal. En otras palabras, hay un incrédulo, una persona que no es salvo. O sea, literalmente el hombre natural. Segundo, es neumáticos. Eso significa espiritual. En otras palabras, un creyente. Eso lo vamos a ver. Vamos a Efesios 5. Efesios capítulo 5. 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales y canto, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y al último, si es sarquicos. Eso significa a cristianos conforme a la carne y siguen siendo un bebé en Cristo. ¿Okay? Eso vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y aún andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces son tres tipos de hombres que Pablo menciona en la Biblia. Sus chicos, que es una persona completamente natural, o sea que aún no ha aceptado
a Dios, a Jesucristo en su corazón. Neumáticos es una persona creyente. Y sarquicos, que significa una persona o un bebé cristiano. Un cristiano no maduro. Esos son tres tipos de hombres que Pablo habla en la Biblia. Pero la palabra aquí en el versículo, vimos, el capítulo 3 está hablando sobre cristianos bebés, que aún no son maduros. Él usa la palabra sarquicos. Pero en el versículo 14 del capítulo 2, cuando él habla del hombre natural, está hablando de una persona incrédulo. Él usa la palabra suchicos. Una persona completamente natural que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón. Lo que nos quiere decir con esto es que, una vez vamos a leer el versículo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pablo ya está regresando a lo que estábamos hablando mucho antes. El hombre natural, las enseñanzas de la Biblia o las enseñanzas espirituales es completamente una locura para él. No las puede llegar a entender, más bien no las puede llegar a aceptar. Un hombre natural, un hombre que no ha sido renovado, no puede aceptar las enseñanzas del Espíritu. ¿Por qué? Al final dice, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el Espíritu Santo o solamente el Espíritu es la persona que puede mostrarnos las enseñanzas y darnos esa convicción sobre esas enseñanzas. Eso es lo que Pablo está diciendo con este versículo. El hombre está afuera, los hombres del mundo jamás van a poder entender las cosas espirituales porque no tienen al Espíritu Santo, la cual es Él que los enseña, es Él que los convence de las enseñanzas. Más bien, el primer paso es que el Espíritu Santo es el mismo persona que convence al pecador sobre la salvación, a la persona que es pecador y que necesita un redentor, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Después ya el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, cuando lo llegue a aceptar, lo está trabajando con esa persona, enseñándoles las cosas espirituales. Que le diga, ya entendí. Entonces es muy interesante porque cuando una persona llega a ser salvo y su vida anterior, un pecado que él muchas veces hacía mucho, cuando es cristiano, lo hace muy tabú a ese pecado, específicamente ese pecado. He conocido personas que antes han sido alcohólicos, que cuando se convierten a cristianos, odian el alcohol como un gran odio a ese pecado. O de personas que antes lo más importante para ellos era la música y seguir la música les llevaron a hacer otras cosas que no eran morales. Y cuando se hace cristiano, comienza a tener un discernimiento, un odio hacia la música. Es muy interesante cómo el Espíritu Santo llega a hacer esos tipos de cambios en la vida de esa persona. Porque ya lo ha discernido espiritualmente esas enseñanzas. El mismo Espíritu nos hace discernir o investigar o evaluar las enseñanzas bíblicas. Y nos convence de que esas son enseñanzas verdades. Los incrédulos, al no tener el Espíritu Santo, jamás van a poder entender las verdades de la Biblia. Tal vez podrán entender la historia de la Biblia, pero no podrán entender las enseñanzas atrás de esas historias. Porque todo el mundo sabe la historia de Jesús. Los incrédulos saben quién es Jesús. Las personas saben la historia de Sansón. Las personas saben la historia de Jonás. Saben quién es Moisés. Lo saben, conocen la historia. Pero por no tener el Espíritu Santo en sus vidas, no pueden entender las enseñanzas a través de esas historias. Las enseñanzas que Pablo sabe, Pablo da a los hermanos en la iglesia, las enseñanzas que Pablo daba, solamente se podían dar a personas cristianas. Porque un incrédulo jamás va a poder entender las enseñanzas bíblicas. Entonces Pablo, por eso decía que yo estaba con la postura de que Pablo enseñaba las enseñanzas espirituales solamente a los santificados. Porque ellos tienen el Espíritu y el Espíritu puede discernir las enseñanzas de Pablo. Un incrédulo no puede, pero un cristiano sí puede. Entonces Pablo usó la palabra anecrino.
porque Él estaba diciendo solamente ustedes, lo que tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, los puede evaluar o examinar las palabras o enseñanzas que yo les estoy dando. Un incrédulo no puede, solamente ustedes pueden hacerlo. Y es el Espíritu Santo quien nos llega a convencer. Una vez más, por eso es muy importante que nosotros evaluamos las enseñanzas que se nos da de predicadores y maestros. Ustedes tienen todo el derecho de evaluarnos, de examinarnos, de juzgarnos. Si realmente nuestras enseñanzas son verdad o no. Pero no lo hagan solamente lo que están viendo con sus ojos o están oído con sus oídos. Porque dice, versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Entonces no juzguen a predicadores o maestros con sus ojos o lo que están viendo o lo que están escuchando. No, así no se juzga a los predicadores, así no se examinan los predicadores, sino se examinan o se juzgan o se evalúan con Biblia. Una vez más, el versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la enseñanza que Pablo nos da en esos dos versículos. Cuando estudiar esto, se me hizo maravilloso la palabra discernir, la palabra crino, la importancia que tiene esta palabra. Es una palabra que muchos cristianos se les lo pasa por alto. Lo leen y hasta ahí. Pero realmente es una palabra muy importante que nosotros tenemos de estudiarlo y entenderlo y después aplicarlo. Eso es una palabra muy importante y espero que lo tengan en su mente, en su corazón. Y cuando la otra vez que lo ven en sus Biblias, estudienlo. ¿A qué tipo de crino está hablando? Porque está anacrino y está diacrisis. Son palabras diferentes y significados diferentes. Entonces, cuando llegan a pasar esta palabra crino, evalúanlo, examínalo. Y van a ver la enseñanza a través de esa palabra muy importante en la Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por esa enseñanza maravillosa que nos has dado sobre la palabra crino. La importancia de saber de que tú nos das la capacidad de evaluar, de examinar la Biblia y las enseñanzas de otras personas. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.